Hola, bienvenido a la ceguera de Saulo. Y en este podcast he decidido poder hablar de un tema importante para aquellos que quieren estudiar el cristianismo o desean conocer un poco acerca de esta fe o de algunos fundamentos que tiene. Entonces decidí que podamos contextualizarnos con la Biblia. ¿Cuántos alguna vez no han visto una? O por lo menos tengan allí entre los libros empolvados de la casa. Este es el libro cumbre de los cristianos y del que se dice que es la palabra de Dios. Así pues, eso es para los cristianos, tanto católicos, protestantes, ortodoxos, entre otros. Sin contar también que es parte de la escritura o la Torá para los judíos. Sin embargo, ¿cuánto de la Biblia tú conoces? Si es que te consideras cristiano o si es que lo eres. ¿La has leído por lo menos una vez? Tranquilo, que no vengo a juzgarte si tu caso es como el de muchos, que saben de qué va en general, pero no se han dado el tiempo de leerla, bien porque o es un libro difícil, algo anticuado, con un lenguaje difícil, a no ser que tengas una traducción más al estilo contemporáneo, porque sí, hay muchas traducciones de la Biblia y hasta versiones con las que tú puedes digamos, jugar con el lenguaje, si se puede decir así. O simplemente quizás no se te da la lectura y por eso no la has leído. Pues no hay ningún problema. Algunos cristianos han tenido el gusto de escuchar las historias bíblicas en la escuela dominical, y si no, han visto películas que suelen pasarse en épocas como la Navidad o en la Semana Santa, si vives en un país cristiano. En fin, de alguna manera en nuestra cultura diaria, cultura occidental y católica, especialmente en América Latina, en algún momento hemos oído hablar de una u otra historia que tiene justamente como fuente el texto bíblico. Tal vez has escuchado de Moisés como el que sacó de Egipto al pueblo, o de los 10 mandamientos, o tal vez conozcas la historia del rey David cuando luchó con el gigante Goliat, o tal vez el gran diluvio, o Sansón, el hombre fuerte que fue vencido y también tentado por una mujer que se llamaba Dalila. Esta y entre otras muchas historias fantásticas y llenas de, digamos, que de todo lo que se encuentran entre las páginas de este libro, que se diría que es el más distribuido y vendido en el mundo occidental. De eso exactamente vengo a hablarte y te contaré a grandes rasgos toda la historia que cuenta la Biblia, para que no te parezca tan extraño este libro, o bien para que te enteres dónde y cómo surgen estos personajes tan pintorescos en esta digamos, epopeya, no sé cómo llamarlo, en esta historia grande de la Biblia, porque todos estos libros encierran en sí una historia, si es que quisiéramos juntarlas como un hilo. No te voy a relatar la historia bíblica con tanto detalle, sino que voy a contártelo en unos minutos, de principio a fin. Eso es lo que se conoce como un panorama bíblico, para saber de qué trata desde el principio al final. Es bueno conocer en líneas generales la historia relatada en la Biblia para todos aquellos que desean profundizar más en el futuro, pero también a modo de cultura general para aquellos que simplemente están curiosos. Voy a dar algunos datos adicionales también que no están en la Biblia, especialmente los que sucedieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y algunos otros datos en el Nuevo Testamento. Datos algunos históricos y otros de la tradición cristiana. Así que comencemos. Todo comienza con el principio. Así que en el libro del Génesis podemos encontrar las historias más fantásticas de la Biblia. Quizás las más populares también. Así que comenzamos con la creación. Dios decide crear los cielos y la tierra. Todo lo hace como una especie de orden, organizando las cosas. Dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Algunas personas piensan que en un principio hubo como una especie de pausa entre el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego pasó algo que hizo que pues
nuevamente Dios tuviera que ordenar. No vamos a ir a tantas especulaciones, pero algunos estudiosos mencionan que lo mejor es comprender como el título. Así que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso considerar como el título de este texto, de tal manera que luego empieza a explicarte cómo fue. Así que, ¿cómo era en el principio? Había un gran abismo, el agua y el Espíritu de Dios aleteando por encima, y entonces dijo Dios que sea la luz, y fue la luz, y así todo lo demás. ¿Cuánto tiempo? 6 días. No voy a explicarte todos los pormenores, pero en cada día Dios crea diferentes elementos de la naturaleza o de lo que se puede observar en la creación, desde las plantas, los animales y los seres que están en la tierra y también en el cielo, es decir, que pueden volar. También las estrellas y todo lo que hay. Al final, en el 6º día, Dios crea a los animales y también crea al ser humano. El capítulo 1 del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, dice que Dios creó al hombre. Cuando dice hombre se refiere al Adán, es decir, no al varón. La palabra Adam en hebreo quiere decir el ser humano. Y dice que varón y hembra los creó. Y entonces, es así que como termina el primer capítulo. En el segundo capítulo tenemos un siguiente relato de la creación. Hay quienes piensan que este es como una especie de, como una versión que muestra un poco en detalle lo que ocurrió el 6º día, etc. Pero lo que los estudiosos más serios piensan al respecto, voy a darme la atribución de decir que son los más serios, porque sí, realmente son los que tienen quizás ninguna confesión específica, consideran que simplemente es una versión distinta de la creación. Y una de las razones es porque comienza con que no había nada, que no había plantas, o sea, las plantas fueron creadas en el 3er día, entonces no podríamos decir que es una versión, digamos, más pormenorizada del 6º día. Entonces en el capítulo 2 tenemos el siguiente relato, un segundo relato de la creación, donde Dios crea al hombre, esta vez no con su palabra como fue mencionado en el primer capítulo, sino lo forma desde el polvo de la tierra. Y es así como conoces la historia donde pues Adán recibió la vida de Dios porque él insufló en sus narices aliento de vida y entonces fue un ser viviente. Y luego Dios llevó todos los animales para que él les pueda colocar un nombre, y el hombre no encontró una compañera adecuada para él. Así que Dios vio que estaba solo y entonces decidió que tendría que hacer una compañera para él. Y ahí tenemos la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. Ya conocen la historia en que Adán o Dios le hace tener mucho sueño. Adán duerme y entonces Dios de la costilla de él hace a Eva. Cuando Adán despierta, él dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. El primer poema amoroso, si se puede decir, en la Biblia. Entonces, así es como ellos estaban en el huerto del Edén, desnudos, sin avergonzarse y felices. La historia de la Biblia comienza con esto. Y el siguiente capítulo comienza relatando el porqué del sufrimiento en la tierra, así que menciona y dice cómo es que el ser humano fue expulsado del Edén, del paraíso. Se habla de una serpiente, conocerán esta historia. La serpiente era el animal más astuto que Dios había creado y entonces se acercó a la mujer y le dijo, así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Entonces la mujer que le responde, no,
Podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer. Bueno, no lo he mencionado antes, porque asumo que muchos de los que estamos aquí alguna vez hemos escuchado esta historia. Dios les había dicho que pueden comer de todos los árboles, o de todo fruto de todo árbol, pero que no podían comer de uno en específico, el del conocimiento del bien y del mal. Podríamos decir que la serpiente quizás ya conocía de este fruto. Esto ya es un comentario, y por esa razón les dice a ellos, en este caso a la mujer, no van a morir, sino que sus ojos serán abiertos y podrán conocer el bien y el mal, y así serán como Dios. Entonces, así fue como Eva fue tentada y tomó del fruto y lo comió, y también lo dio a su esposo Adán. Así que ahí fue el inicio del mal, ¿no? El inicio del suplicio del ser humano en la tierra. Es la manera como los antiguos relataban diferentes situaciones. Entonces podemos aquí aprender un poco, que es que la humanidad está como está por causa de esta historia en la que la primera pareja de seres humanos fueron engañados, y por esa razón pues después fueron expulsados. Dios luego pregunta: ¿dónde estás? Porque Dios siempre se paseaba por el huerto cada tarde y le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Entonces ellos se habían escondido porque se dieron cuenta que estaban desnudos, y allí fue cuando Dios les dice: ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha enseñado que estás desnudo? Y la historia bíblica, por supuesto, dice que el hombre le dice: la mujer que me diste me dio de comer del fruto que tú habías prohibido. Y luego la mujer dice: no, pero la serpiente es la que me engañó y por eso he comido. Y ahí vienen las maldiciones, ¿no? Dios comienza a maldecir a la serpiente, con que se va a arrastrar y que va a comer el polvo. Entonces, imagínense la serpiente como un animal, de hecho, odiado, explicando aquí el por qué la serpiente se arrastra, dando más o menos a entender que quizás la serpiente en el relato bíblico no era igual a la actual. Quizá volaba, quizá no se arrastraba, quizás simplemente estaba como un bastón que separa. No lo sabemos. Y a la mujer la condena a tener dolor en cada parto, y también a que esté supeditada al hombre, al varón. Así que también esta historia explica un poco la situación social del machismo y cómo es que los hombres se adueñan de las mujeres. Bueno, todo esto explica en esta historia de la Biblia. Al hombre lo condena a trabajar con el sudor de la frente, y que la tierra no le produzca el fruto, sino que le produzca cardos, espinos, y que sea muy difícil para conseguir el pan de cada día. Y luego de eso los bota del Edén. Pone un ángel para guardar la entrada y ellos salen. Aparentemente, cuando salen, afuera es totalmente diferente. Como si Dios solamente hubiera creado el huerto y todo lo demás no hubiese sido tan bello, ¿no? Es interesante todo esto. Pero la cosa es que luego viene una historia triste, porque Adán y Eva tienen a su hijo, Caín, y luego a otro hijo, Abel. ¿Conocen esta historia? La cosa es que en esta historia, para no dar demasiados detalles, un día Caín y Abel deciden hacer un sacrificio a Dios, como aparentemente era costumbre hacerlo. Caín, que era un labrador, y Abel, que era un ganadero, si podemos decir la palabra, un pastor, mejor dicho, presenta cada uno lo mejor que tiene. Abel presenta el mejor de sus corderos o de sus animales, y Caín presenta de sus plantas, de lo que él había cosechado. No dice el motivo ni nada más, simplemente dice que Dios miró con agrado la